Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más al canal y a esta sección de leer en conjunto. Justamente ahora estamos con el libro de José Blecher, Psicología de la Conducta. Ya estamos abordando el capítulo 14, titulado El problema metodológico en psicología. Así que si te interesa, quédate y empezamos. 1. La decisión metodológica. Todos los fenómenos están estrechamente interrelacionados y, para poder estudiarlos científicamente, tenemos que efectuar una cierta segmentación de los mismos, procedimiento que no tiene que ser nunca perdido de vista para poder valorar correctamente los resultados de una investigación. Ninguna ciencia por sí sola puede dar cuenta de la totalidad de un fenómeno, pero, además, la fragmentación no solo se limita a dividir una única totalidad entre distintas ciencias, sino que, dentro de cada una de ellas, las diferentes escuelas toman, a su vez, solo algunas relaciones del fenómeno que estudian, con el agravante de que, por lo general, cada escuela cree haber tomado la totalidad del fenómeno, cuando en realidad no ha considerado más que un simple fragmento. Las vicisitudes no terminan todavía aquí. Además de los campos científicos y las distintas escuelas dentro de cada campo, aparece un nuevo factor de dispersión, el de las metodologías científicas. Es este el problema que ahora queremos abordar y desarrollar, demostrando que gran parte de las múltiples metodologías en el campo psicológico derivan del hecho de que se ha fragmentado y escindido el proceso unitario dialéctico del conocimiento y que distintos momentos del mismo se han constituido en métodos en sí mismos, como consecuencia de lo cual nos vemos aún en la actualidad inundados de dicotomías y limitaciones. Por supuesto, este proceso de formalización o elementarización metafísica del proceso dialéctico del conocimiento no solo ha aportado dicotomías, sino también posiciones erróneas y distorsionadas. En la actualidad hay ya un cierto movimiento creciente que tiende a integrar este antiguo proceso de decisión, tanto ontológico como metodológico. Veamos sumariamente este proceso. La división sujeto-objeto, sustancia pensante y sustancia extensa, cuerpo-mente, fue beneficiosa en un momento dado y durante un cierto tiempo, porque en alguna medida hizo posible el desarrollo científico, al apartar de los fenómenos de la naturaleza una variable muy compleja, justamente el ser humano, y actuar como si ella no existiese. La escisión ontológica facilitó el acceso metodológico a los fenómenos de la naturaleza. Así se consiguió que diera resultado la aplicación de los métodos mecanicistas y se hizo posible manejar objetos y sucesos como realidades independientes y ajenas y distintas del ser humano. En síntesis, Descartes separó lo que podía ser científicamente investigado de lo que no podía serlo, pero esto se realizó en función de los instrumentos conceptuales y técnicos de su tiempo. Lo que en su momento fue una decisión muy positiva y fructífera se ha convertido, con el curso del tiempo, en un obstáculo. La contraparte del progreso de las ciencias de la naturaleza fue el retraso de las ciencias del hombre, un pago por el desarrollo de las primeras. Las disciplinas científicas pero en lugar de ver en todo esto un déficit que atañe a todas las disciplinas científicas, las ciencias que tienen por objeto el estudio del ser humano quedaron relegadas despectivamente como subjetivas, porque jamás alcanzaban a llenar las exigencias del método científico tal como se planteaban en esos momentos. Este proceso alcanzó a todas las disciplinas que tendían a conocer el hombre, no solo como parte de la naturaleza, sino como naturaleza humana, específica y particular. Y lo mismo aconteció con todas las ciencias de la cultura. La psicología, la psicopatología y la psiquiatría eran irregulares o no entraban en la metodología científica. Con el curso del tiempo y con el desarrollo del conocimiento hemos llegado a descubrir que esas condiciones irregulares de las ciencias del hombre eran una ventaja que se tomaron las ciencias de la naturaleza al relegar en las primeras todas sus propias dificultades y limitaciones, proceso que les permitió desconocerlas en su propio campo. La sistematización científica dada sobre el modelo de las ciencias de la naturaleza no acoge a las ciencias del hombre
No porque éstas no puedan ser ciencias, sino porque la primera es muy estrecha y deja siempre fuera la intervención del hombre, inclusive lo deja fuera del proceso de conocimiento en el principio del terreno de las ciencias de la naturaleza. El método de la ciencia de la naturaleza ya no se presenta el ideal, sino una fase de resignación, esto lo dice Schwartz, en la que hubo que actuar como si el hombre no interviniese en todo. La desconfianza que las ciencias de la naturaleza tienen hacia la psicología es una expresión de la posición vacilante y provisional de las primeras, un verdadero temor de un retorno de lo reprimido. Las relaciones entre la medicina y una de las ramas de la psiquiatría son en respecto muy ilustrativas. La psiquiatría fue siempre irregular, entre comillas, nunca alcanzó a cumplir con todas las exigencias científicas, por lo que fue siempre la centinela de la medicina. Pero llega un momento en que los hechos irregulares replantean nada menos que toda la medicina, en la médula de sus esquemas conceptuales. No en vano se temía el retorno de lo reprimido. Los fenómenos que en su momento quedaron fuera del campo y de la metodología científica vienen hoy a replantear premisas fundamentales del método científico, a acelerar una crisis de la ciencia, pero no para diluirla ni proscribirla, sino para ampliar su poder y su extensión. La crisis de la ciencia es sólo una crisis de su estrechez idealista y de sus limitaciones metafísicas. Las ciencias de la naturaleza han procedido como si su metodología y sus procedimientos de investigación se realizaran sin la intervención del ser humano, extendiendo así indebidamente a la metodología una condición ontológica propia, la existencia de sus fenómenos en forma independiente del ser humano. En cuanto a objeto de conocimiento, es diferente, por ejemplo, un planeta de una conducta. El primero existe sin el ser humano, el segundo no. La observación o la investigación no modifican el planeta, pero sí la conducta. Que el planeta exista de suyo sin el hombre no significa que su conocimiento se alcanza sin el hombre. Es decir, que en el proceso de conocimiento en ningún caso podemos prescindir del ser humano, de la exclusión metodológica del ser humano en las ciencias de la naturaleza. Se pasó a su exclusión, no solo en la metodología de las ciencias del hombre, sino también del mismo fenómeno humano y a tratar a este último como si fuera una cosa, entre comillas. Todavía tenemos que precavernos de un riesgo de otro tipo, pero no de menor gravitación, el de la, entre comillas, metodología divulgada. Comprende todas aquellas exposiciones muy claras y convincentes en que todos los pasos se siguen cronológicamente en forma muy diferenciada. Son las exposiciones de los, entre comillas, puristas metodológicos, con una profunda disociación entre teoría y práctica. Con la metodología de los textos no se investiga nada, ni nadie investiga de la misma manera que nadie piensa con los procedimientos de los textos de lógica. Se podría agregar que, por suerte, el purismo metodológico es el lujo de los que no hacen nada y se mantienen en una idealización estereotipada de la ciencia. Muy frecuentemente se presentan los métodos científicos como si fueran cañas de pescar que es suficiente instalar para que se realice la investigación, olvidando que los métodos son cambiantes y móviles, tanto como el conocimiento mismo, y que se forman y desarrollan en la medida en que se aplica sistemáticamente. Por otra parte, la investigación no se compone solamente de manipulaciones, sino que siempre interviene el ser humano con sus categorías de pensamiento, su personalidad total, sus reacciones frente al objeto, su ideología, y etc. Y esto interviene, inevitablemente, en toda investigación y en todos los campos científicos y no científicos. La ciencia no es un método o un conjunto de verdades reveladas, hechas de una vez para siempre. La ciencia se construye. Esto quiere decir que tanto el conocimiento como los medios instrumentales para obtenerlo son cambiantes y constituyen en su totalidad un proceso muy complejo que dista de ser lineal y unidireccional. 2. Método comprensivo y explicativo. La psicología ha tratado de ceñirse durante mucho tiempo a las exigencias metodológicas y científicas de la ciencia de la naturaleza, especialmente la biología y la física. La consecuencia de esta orientación fue una fuerte corriente antinaturalista y uno de los exponentes de este movimiento antinaturalista y antiatomistísmico, es una palabra media rara, leer de vuelta, antiatomístico, fue Dilthey.
Separó las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu, incluyendo en estas últimas el conjunto de las ciencias del espíritu, también las ciencias que tienen por objeto la realidad histórico-social. La denominación tiene su origen en J. S. Mill y fue retomada por Dilthey. Según la manera de ser de lo psíquico excluye la causalidad, el atomismo y por lo tanto la explicación, características todas de las ciencias de la naturaleza. En contraposición a estas últimas, la vida psíquica debe ser captada intuitivamente y no por una explicación atomista ni una construcción asociacionista. Esta captación intuitiva lo es de una totalidad, que no es reductible a una conexión de elementos psíquicos. La psicología no puede desarrollarse con los modelos de las ciencias naturales, porque el conocimiento de la naturaleza es una actividad espiritual a la cual está subordinado el conocimiento, por lo que, para Dilthey, resulta absurdo someter lo psíquico a las normas que rigen el dominio de las ciencias naturales, sino que ha de hacerse precisamente lo contrario. Para Dilthey, el espíritu es una estructura y entiende por tal una conexión experimentada que excluye la causalidad. En las ciencias de la naturaleza se explica entendiendo por explicación el establecimiento de la causalidad y la combinación de elementos, y por lo tanto el método debe ser descriptivo, porque este es el que conduce a la comprensión o la implica, mientras que para el mismo autor lo psíquico excluye la causalidad, que es un enlace que el espíritu aplica o realiza en el conocimiento de las cosas. Dilthey es el fundador de la psicología comprensiva, y para él la psicología se emparenta con las ciencias del espíritu. Su interés no era directamente la psicología, sino la búsqueda de una psicología que pudiera servir de base a las ciencias del espíritu. Llamó explicativa a la psicología de su tiempo y a ella opuso la psicología descriptiva y analítica o comprensiva. Esta última debe describir los hechos psíquicos tal como efectivamente son en la experiencia vivida, no partiendo de elementos sino de la totalidad. La vida psíquica es, para Dilthey, inexplicable, solo se la puede observar y describir. Esta descripción será completada por el análisis, en cuyo caso la psicología será también analítica, pero no sintética o constructiva. Podrá hallar elementos dentro del todo, pero no reconstruir el todo a partir de los elementos. La psicología entonces capta la unidad de la totalidad por un sentimiento o vivencia inmediata del nexo entre las cosas. Ya anteriormente Kant había contrastado la esfera de los fenómenos naturales y la de los fenómenos morales. Windelband generalizó esta distinción y contrastó los métodos de la historia y los de las ciencias naturales y reconoció dos tipos de ciencias, que llamó nomotéticas a todas aquellas regidas por las leyes naturales de carácter universal e ideográficas a las que son puramente descriptivas e individualizantes. La psicología para Windelband es una ciencia de la naturaleza por su finalidad y estructura y una ciencia de la cultura ideográfica por su forma. Igual oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu se encuentra Rickett, quien considera la psicología de Dilthey como una psicología de la cultura. Spanger fue otro de los continuadores de Dilthey, pero resulta, posteriormente, más integrador o más conciliador, ya que acepta una psicología naturalista junto a una psicología comprensiva o espiritualista, las cuales para él constituyen dos enfoques o dos extremos que no excluyen necesariamente y que responden a necesidades del estudio de la naturaleza humana. Jaspers continuó con la obra de Dilthey, especialmente en el campo de la psicopatología, manteniendo una rigurosa exclusión entre lo comprensible y lo explicable, entendiendo por esto último el establecimiento de la causalidad. Si se considera el fenómeno psicológico dentro del plano del espíritu, este solo puede ser comprendido, porque, para ese autor, la causalidad es siempre extraconsciente o extra psicológica. El énfasis de Dilthey sobre la recíproca exclusión entre lo explicativo y lo comprensivo y entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu carece prácticamente de criterio cierto, en el sentido riguroso en que él lo planteó. Esto no quita mérito a esa posición anti-atomística. No es del mismo valor su posición antinaturalista, porque esta es en realidad una posición a la estrechez conceptual del método de las ciencias naturales. Aún
Sin aceptar la posición sistemática y excluyente que plantea Dilthey, no es menos cierto que su énfasis en la comprensión de los fenómenos ha sido muy positivo. Para nosotros hay, sí, ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Preferiríamos para estas últimas sistemáticamente la denominación de ciencias de la cultura, pero no hay oposición excluyente entre comprender y explicar, como no lo hay entre el ser humano y la naturaleza. En ambas ciencias se explica tanto la comprensión como la explicación, y la causalidad no es primitiva de las ciencias de la naturaleza. Explicar y comprender son grados distintos de integración del conocimiento, y no se puede recurrir a uno sin que intervenga el otro. No existe ninguna ciencia sin comprensión de los fenómenos que está estudiando, y no se puede explicar, referir al fenómeno a otros fenómenos ya conocidos o bien a un modelo conceptual sin comprender, o sea, esa captación intuitiva de la totalidad en una unidad de significado o sentido. Descripción, comprensión y explicación son momentos del proceso de conocimiento que están permanentemente interactuando y coexistiendo, porque no se trata, además, de un proceso unidireccional que va a la descripción de la comprensión y luego a la explicación. El interjuego hace que en la descripción esté ya actuando cierto modelo explicativo y cierto grado de comprensión que ordena o discrimina los datos de observación. La descripción esclarece y enriquece los sistemas explicativos y comprensivos existentes, y a su vez estos enriquecen la descripción. En todo caso, lo que queda del aporte de Dilthey es su énfasis en la comprensión, que posteriormente podemos ampliar como factor importantísimo que interviene en todas las ciencias. No hay ningún artificio técnico que pueda reemplazarla. La división de Dilthey protegió y facilitó, en cierta medida, el surgimiento de las ciencias del hombre como disciplinas científicas y ayudó a reconocer la autonomía del fenómeno psicológico contra las corrientes reduccionistas o epifenomenistas. Qué palabras que ha usado José Blecher, que son complicadas de leer. Como un ejemplo de la relatividad de diferencia entre comprensión y explicación, y respectivamente ciencias del hombre y ciencias de la naturaleza, recuérdese que Freud intentó construir una psicología como una ciencia de la naturaleza, siguiendo el rigor científico de estas últimas disciplinas, y que sin embargo podemos ubicarlo en cierto sentido como un continuador de Dilthey, en cuanto es uno de los que más han aportado a la construcción concreta de una psicología comprensiva, aspecto más valioso en sus investigaciones que el de los modelos teóricos naturalistas que elaboró. Inclusive, en contra de la posición de Jaspers, se puede citar el hecho de que Freud aporta resultados concretos de una investigación causal en el seno mismo de una psicología comprensiva, afirmando con ello el estricto determinismo de los fenómenos psicológicos. En síntesis, la distinción excluyente entre lo comprensible y lo explicativo carece prácticamente de criterio cierto. Esto lo dijo Wallon. Si bien existe una diferencia entre explicar y comprender, no hay entre ambos exclusión, sino integración dialéctica. No se puede, por lo tanto, hablar de la existencia de un método comprensivo por un lado y un método explicativo por otro. 3. Método subjetivo y objetivo. El saber científico es un conocimiento de carácter objetivo, y con ello se entiende que el saber se refiere a objetos reales, tal como ellos son, y no al efecto o la imagen que dichos fenómenos tenemos o el afecto que nos producen. Sin embargo, la división subjetivo-objetivo se ha convertido, la más de las veces, en una cuestión confusa y equívoca. En otras ocasiones se la utiliza con un carácter peyorativo, y tanto que, para muchos y con gran frecuencia, lo objetivo está en las afirmaciones propias que, mientras lo subjetivo está en la teoría de los rivales. Una fuerte confusión reside en el no discriminar suficientemente si la calificación se aplica al objeto investigado o al método que se utiliza. El fenómeno subjetivo es tan real como el objetivo, y ambos pueden ser estudiados con rigor científico. Para ello, el método debe ser objetivo, es decir, estar constituido por instrumentos y eslabones factibles de ser transmitidos, repetidos y utilizados por otros investigadores, de ser comunicados en forma tal que se haga posible una repetición y una verificación. En otros términos, que los fenómenos subjetivos sean factibles de ser estudiados científicamente es otra cosa que no ofrece dudas. En cambio, que estos fenómenos subjetivos constituyan un método de investigación en sí, eso es lo no correcto. Pero
que ellos intervienen indefectiblemente en todo método científico objetivo es innegable e ineludible. No hay método objetivo puro. En el proceso de conocimiento siempre interviene indefectiblemente un momento subjetivo, pero que aislado distorsiona todo el proceso de conocimiento científico. La única forma de ser objetivo es la de ajustar la relación entre lo objetivo y lo subjetivo en un proceso de interacción dialéctica, repetir en forma abierta cientos y cientos de veces el contacto con el objeto de estudio. El fenómeno subjetivo no existe nunca en forma aislada de un contexto objetivo, con el cual integra una unidad, y, a su vez, no se puede llegar a un conocimiento objetivo de los fenómenos sin incluir los componentes subjetivos que intervienen en el proceso de conocimiento. No se debe confundir la existencia objetiva, material, de los fenómenos que existen aunque no se los observen, con el conocimiento de dichos fenómenos, que solo pueden lograrse con la intervención de un sujeto que observa y conoce. Ciencia de la naturaleza se ha hecho sinónimo de conocimiento objetivo, mientras que la psicología se ha hecho sinónimo, inclusive en forma peyorativa, de ciencia subjetiva. Esto no es lo correcto desde ningún punto de vista. Cuando tomamos los fenómenos psicológicos en forma integral, los fenómenos son tan reales en un caso como en el otro, y ambos casos de estudio deben ser metodológicamente objetivos. También se suele hablar del método subjetivo, siempre que se utiliza la comprensión en el proceso de conocimiento. No hay ninguna investigación que se pueda realizar sin el empleo de la comprensión, tampoco la comprensión sola. No hay método objetivo por un lado y subjetivo por otro. El método científico es el empleo correcto de recursos objetivos y subjetivos en permanente interacción y ninguna investigación puede prescindir de ninguno de ellos dos. Reproducimos al respecto comentarios de Gramsci que merecen ser seriamente meditados. Abro comillas. Llámese objetivo, realidad objetiva, aquella realidad que es verificada por todos los hombres, que es independiente de todo punto de vista, ya sea meramente particular o de grupo. Cierro comillas, abro otras comillas. Pero también, en el fondo, esta es una concepción particular del mundo, una ideología. Incluso, en la ciencia, busca la realidad fuera de los hombres. Entendiendo esto en un sentido religioso o metafísico, solo puede ser considerado como una paradoja. Sin el hombre, ¿qué significaría la realidad del universo? Toda la ciencia está ligada a las necesidades de la vida, a la actividad del hombre. ¿Por qué? No hay otra cosa que caos, el vacío, si así se puede decir, porque realmente si uno imagina que no existe el hombre, no puede imaginarse la lengua y el pensamiento. Para la filosofía de la praxis, el ser no puede ser separado del pensar, el hombre de la naturaleza, la actividad de la materia, el sujeto del objeto. Si se hace esta separación, se cae en una de las tantas formas de religión o de abstención sin sentido. Cierro comillas, abro otras comillas. Objetivo quiere decir siempre humanamente objetivo, lo que puede corresponder en forma exacta a históricamente subjetivo, o sea, el objetivo significaría universalmente subjetivo. La ciencia experimental ha ofrecido hasta ahora el terreno en el cual tal unidad cultural alcanzó el máximo de extensión. Ha sido el elemento de conocimiento que más contribuyó a unificar el espíritu, a tornarlo más universal en la subjetividad más objetivizada y concretamente universalizada. El concepto de objetivo del materialismo metafísico parece que quiere significar una objetividad que existe fuera del hombre. Pero cuando se afirma que una realidad existiría aun si no existiese el hombre, se hace una metáfora o se cae en una forma de misticismo. Conocemos la realidad solo en relación con el hombre, y como el hombre es devenir histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, también la objetividad es un devenir. Cierro comillas. Tremendas citas, para escucharlas de vuelta y pensar. En mi caso, leerlas de vuelta y pensar. 4. Método racional e irracional. Es otra dicotomía que ha llenado de confusiones el campo de la investigación en psicología, confundiendo nuevamente objeto con método. Se llama psicología irracional, peyorativamente por supuesto, a la que estudia fenómenos irracionales. ¿Y qué son los fenómenos irracionales? Por definición, aquellos que no responden a la razón. Si esto es así, hay que seguir estudiando los fenómenos irracionales y ampliar la estrechez de la razón. Ya lo dijo Bacon, abro cita.
no debe estrecharse el universo hasta reducirlo a los límites del entendimiento, como se han hecho los hombres hasta ahora, sino que debe extenderse y ampliarse al entendimiento, para que abarque toda la imagen del universo a medida que va siendo descubierto. Cierro comillas. Todo el proceso de conocimiento consiste en ir transformándolo, lo irracional en racional, mediante el descubrimiento de razones internas del fenómeno. No hay un método científico irracional, pero no hay método científico totalmente racional. En todo proceso de conocimiento interviene siempre una cantidad de variables de carácter irracional, y nunca una investigación es totalmente racional, por la simple circunstancia de que siempre interviene, en todo, el ser humano. El reparo o la acusación de irracional se extiende al hecho de que haya que incluirla la comprensión en la psicología, pero exclúyase la comprensión de cualquier ciencia y se queda en la simple recopilación de datos sin sentidos. Si se utiliza solo la intuición, se cae evidentemente el irracionalismo como método, pero no hay, por otra parte, investigación que pueda excluir el proceso intuitivo, pero la intuición solo tiene su lugar como un momento en el proceso total de conocimiento y es la, abro comillas, elementarización, cierro comillas, la que ha llevado a un fraccionamiento y a tratar cada momento como un proceso total en sí. En rigor, no hay método racional y método irracional como procedimientos correctos. El método científico debe, entre otras condiciones, ser de carácter racional, pero esto no excluye variables irracionales. La importancia indudable de los procesos racionales no debe conducirnos a un fetichismo de la razón, y por otra parte, la mejor manera de combatir el irracionalismo en el campo científico es la de ubicarlo en el justo lugar que le corresponde, con lo cual además se aminoran las necesidades de reivindicación de lo irracional. No falta quien acuse de irracional toda inclusión del ser humano en el proceso de investigación. En este sentido, y en cuanto se excluye al ser humano, el mismo método científico resulta irracional, porque en rigor, en los hechos no está excluyendo nada, sino ignorando una inclusión siempre vigente. No se trata de caer en el irracionalismo o de alentar tendencias anticientíficas, sino de transformar el relacionar la parte irracional de todo nuestro saber y nuestra metodología científica. No se trata de liquidar el conocimiento científico, sino de problematizarlo para llevar a sus últimas consecuencias racionales. Es posible que lo que llamamos irracional sea realmente antirracional. El problema de lo racional e irracional coincide en gran medida y respectivamente con la antinomia objetivo-subjetivo, y ambos tienen la misma solución: rehacer permanentemente el proceso total de conocimiento con la impostergable inclusión del ser humano. De esta manera, lo que se denomina irracional es una ampliación que tenemos que recorrer científicamente de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Son elementos irracionales mientras no los conozcamos y manejemos. Al ampliar el proceso de conocimiento a su totalidad dialéctica, ampliamos también el poder de nuestra razón y de nuestros procesos racionales, tanto como el conocimiento racional del mundo y de nosotros mismos. 5. Método racional y método empírico. Todas las ciencias comienzan históricamente con una vasta especulación de cuál se ignora el punto de partida, que es siempre un determinado quehacer, una práctica o manipulación de fenómenos. Como reacción contra la actitud especulativa, se pasa al polo opuesto y se enfatiza la experiencia y recopilación de datos en contacto directo con los hechos. De ahí procede en parte la antinomia entre método relacional y método empírico, entre teoría y práctica, ciencia pura y ciencia aplicada. El empirismo pretende liberarse de toda la implicación metafísica, dando la experiencia como la única fuente de verdad de cualquier conocimiento. El racionalismo solo admite la razón en el proceso del conocimiento, negando el valor de las sensaciones y percepciones del mundo externo. Desde aquí el empirismo pasa a ser una echología y el racionalismo una verdadera corriente irracional. La lucha se entabla entre una teoría desvinculada de la práctica y un empirismo grosero que se desvincula de la teoría. Es inútil seguir moviéndose en esta antinomia metafísica. Racional y empírico, teoría y práctica son momentos necesarios de un solo proceso. No hay nada más práctico que una buena teoría, ha dicho muy certeramente Kurt Lewin. En rigor, no hay práctica que no implique supuestos teóricos, pero en estos casos de supuestos implicados y no elucidados, el abandono de la teoría se venga con la utilización de teorías erróneas o deficientes.
Las teorías no son formulaciones que deben ser solamente transmitidas y defendidas como tales, sino que deben ser aplicadas y esa en realidad es su mejor defensa y su mejor y única verificación. Las teorías se van construyendo y no se extraen en forma pura y perfeccionada de la pura especulación. La construcción de teorías se realiza trabajando en un campo concreto, aún partiendo de teorías e hipótesis erróneas, pero siempre trabajando en el campo concreto. Esperar tener la teoría perfecta para solo entonces aplicarla es una aberración del método científico. A la psicología no se le puede exigir ya una epistemología y una metodología acabada, porque la psicología solo se puede obtener construyéndola y solo se puede construir operando dentro de la psicología. Teoría y práctica se enriquecen y potencian en el proceso dialéctico. El conocimiento es un saber, un actuar según ese saber y un saber según ese actuar. El empirismo y el racionalismo, tomados metafísicamente, en forma individual y aislada, conducen al idealismo filosófico y a la esterilidad científica. 6. La observación científica. Aquí es donde confluyen las antinomias y los equívocos más seculares sobre el método científico. Toda ciencia parte de la observación de hechos, sobre los cuales se elabora una hipótesis que luego puede ser verificada, manejando dichos hechos. El proceso de la investigación así, tan sencillo y claramente expuesto, se lo da, lamentablemente, en el papel. Es la metodología del psicólogo puro, del que no investiga pero conoce normas con las que quiere que investiguen los otros. El principio materialista de que los objetos existen fuera independientemente de que haya o no quien los perciba es correcto como principio ontológico, pero de esto deriva generalmente un supuesto incorrecto, el que los objetos se dan a la observación independientemente del ser humano que los percibe y que por lo tanto la observación debe ser cumplida como si no fuese realizada por un ser humano. Los hechos que investigamos son siempre recortados del total de los fenómenos, y eso no ocurre en forma mecánica. Los datos de los que partimos en ciencia no son hechos en sí, independientes de los seres humanos, sino estructurados en función de la vida de los mismos. Siempre hay una selección cultural o clasista de los problemas que se enfoca y de los datos que se tienen en cuenta. Solo se puede conocer dentro del cuadro de las categorías que son condicionadas por el desarrollo y la organización social en un momento dado. Una teoría permite incorporar más hechos a la investigación, pero la teoría es, a su vez, el reflejo de cierta organización de estos hechos, que se estructuran en un momento dado de desarrollo social. Y estos hechos que son aportados por la teoría, aún errónea, permiten la modificación de la teoría misma que se ha servido para descubrirlos. Decir que esto no hace falta porque los hechos están ahí es índice de arrogancia y desconocimiento del movimiento real de la investigación científica. La elección automática de hechos y el tipo de problemas que una ciencia se plantean implica ya una ideología, una concepción del mundo y una teoría. Es el substratum irracional de todo conocimiento racional que sólo podrá ser elucidado racionalmente utilizándolo. El dogma de la inmaculada percepción, Nietzsche, ha llegado a su ocaso. No hay observación pura en ningún sentido. Toda observación implica ya una interpretación, una inserción a priostírica del hecho observado en un cierto esquema con el cual fue observado. La única forma de convertir esta observación en un dato científico es la de considerarla en función de la variable, del encuadre con el cual fue observada. No hay observador totalmente objetivo en ninguna disciplina científica y la máxima objetividad se alcanza incluyendo al observador como una de las variables que condiciona el fenómeno que se está observando. En este sentido debemos hablar de la psicología del observador participante, en el sentido de que el observador nunca está fuera del campo que condiciona los fenómenos. El observar tampoco es una función pasiva. Observar sin hipótesis es solo un mirar, que rápidamente se convierte en estereotipia. La observación debe ser una función activa, en la cual se formulan hipótesis y se piensa mientras se procede a la observación. Sin observación rigurosa no hay conocimiento científico sistemático, pero tampoco lo hay con la sola observación sin el pensamiento. Pensar es el eje de la investigación científica y la base de la observación. Este pensar no implica la construcción apresurada de sistemas especulativos y especulares, sino un mayor rigor en la observación según el pensar y un mayor rigor en el pensar según la observación que se va realizando. La observación no es la mera percepción de un fenómeno externo, sino que es una profunda relación del hombre con las cosas, y para observar, tanto como para toda la tarea científica, hay una distancia óptima entre el sujeto y el objeto.
Y este es el proceso. El ser humano no entra como cosa, sino como ser psicológico, en un penetrar en las cosas y un dejarse penetrar por las cosas. Dicho con los términos de Wallon, abro comillas, la percepción más grosera implica ya interpretaciones, ideas, sistemas de creencia y representaciones por las cuales el hombre participa de la existencia de su grupo social. Cierro comillas. Las técnicas de observación y el registro de los hechos constituyen un peldaño de la investigación, pero es importantísimo elucidar los supuestos con los cuales se está realizando la observación. La investigación tiende a responder a interrogantes, pero se inicia planteando problemas, problematizando los hechos, y a su vez, cada nueva respuesta es una nueva problematización. Hace avanzar la ciencia tanto el descubrimiento de soluciones como el descubrimiento y planteo de nuevos problemas. Con gran frecuencia, además, un problema se resuelve no apelando a los hechos, sino replanteando el problema, lo cual implica estar actuando con un nuevo esquema referencial, proceso en el que se puede intervenir muy primordialmente la observación. En síntesis, la observación pura es una teoría en todos los campos porque siempre el que observa es un ser humano y el proceso de la observación no es un simple reflejo especular, sino un proceso activo y psicológicamente muy complicado. No se alcanza la objetividad interponiendo aparatos y actuando como si el ser humano fuese un instrumento mecánico. Descripción, comprensión y explicación son momentos de un solo proceso continuo, que establece una interconexión y acción de todos estos momentos. Cuando se describe algo que ya actúa con cierta comprensión o un cierto esquema referencial y la descripción a su vez corrige y modifica la comprensión, que a su vez se rectifica con la nueva observación y lo mismo con la explicación. Por lo común, no nos damos cuenta en qué medida la descripción es una comprensión de un hecho. Si vemos en un salón un conjunto de gente en una actitud A, describimos el hecho diciendo, por ejemplo, que están rezando, porque lo hemos percibido como tal. El suceso se nos da primero como percepción, descripción y luego como significado, sino directamente como percepción de un significado. Si vemos un conjunto de gente en una misma actitud, en una cultura totalmente distinta, podemos equivocarnos si decimos que rezan. En este caso, se extrema en el ejemplo la diferencia entre descripción y significado, o sea, comprensión, para señalar la unidad que realmente integran, incluso en nuestra experiencia diaria o común. 7. Esquema referencial. Según la definición de Pichon River, es el conjunto de ideas, actitudes, emociones, conocimientos y experiencias con lo que el individuo piensa y actúa. En otros términos, una cristalización organizada y estructurada en la personalidad de un gran conjunto de experiencias que refleja una cierta estructura del mundo externo y con la cual el sujeto piensa y actúa sobre el mundo. La objetividad científica no consiste en actuar con la mente en blanco, porque el querer lograr tal condición es una utopía. Toda experiencia se enfrenta con una cierta organización de la personalidad que es la resultante de una cristalización de cientos y cientos de experiencias anteriores. Esto ocurre tanto en el conocimiento ingenuo o vulgar como en el conocimiento científico. Este esquema referencial puede activarse u organizarse en función del objeto de estudio, tanto como puede ser estereotipado. Su intervención en el proceso normal y patológico, individual y grupal del aprendizaje ha sido estudiada y expuesta para nosotros en otro lugar. La mayor objetividad que podemos alcanzar es la de admitir la relatividad de nuestro conocimiento, analizando el a priori, conceptual o el esquema referencial con el cual pensamos, percibimos y actuamos. Las categorías del pensamiento forman parte del esquema referencial, pero este último está formado más por una gran cantidad de elementos menos generales o más circunstanciales que es necesario investigar. En psicología, el observado es un emergente de una situación total, de la cual es integrante el observador, participante. Él condiciona el fenómeno que observa, tanto como los fenómenos condicionan al observador. La actitud del observador condiciona en gran medida el fenómeno a observar, tanto como su propia observación. En la tarea psicológica hay una instancia óptima que es necesario cuidar. El sector observado es siempre un sector seleccionado o estructurado por una cantidad de variables entre las que interviene el observador con sus ideas, actitudes, emociones, experiencias, etc. Supongamos que se trata de observar cómo un individuo resuelve un problema. La inclusión de un observador modifica las condiciones y por lo tanto ya no se estudia una conducta natural. Pero, ¿qué es una conducta natural? Siempre la actuación de una persona, tanto como todo fenómeno humano, está condicionada por una gran cantidad de factores y nunca hay un tal comportamiento natural. Lo que ocurre y lo que se sabe no puede ser separado del cómo y cuándo se supo, además del por quién. Esto es válido en su generalización.
No hay ninguna conducta natural. Ya lo hemos estudiado en otro capítulo, diciendo que la conducta es siempre el emergente de un campo. Si un niño tiene una conducta dada en la escuela y otra totalmente diferente en su hogar, el problema no es decidir cuál de ellas es natural o genuina. Lo son ambas y ambas son partes de su personalidad. Lo que nos ha interesado aquí es derivar las consecuencias metodológicas del estudio de la conducta como un emergente del campo. Por otra parte, la mejor observación es la que continúa en el tiempo, anotando tanto las modificaciones de la conducta como las del campo total. Hemos estudiado esto ya en el capítulo del encuadre de la continuidad genética. El examen consecuente del esquema referencial resuelve en el campo del trabajo del psicólogo el problema filosófico clásico del componente a priorístico de toda experiencia, y lo resuelve incluyéndolo como parte de la investigación total, solución totalmente contraria a los intentos antimetafísicos de los positivistas o de los empiriocriticistas como Averroes, quienes pretendían reducir el proceso de conocimiento a un empirismo puro, libre de todo supuesto metafísico, ni subjetivación radical de las categorías tal como lo hizo Kant, para quienes ellas eran las condiciones de existencia del entendimiento, ni la objetivación radical como lo hizo Hegel, para quien las categorías existían objetiva e independientemente del ser humano. 8. Observación e introspección. Sin temor a exagerar, se puede decir que en psicología la actitud que se adopte frente al problema de la observación y de la introspección es el nudo gordiano de la metodología. El planteo de la cuestión gira alrededor del hecho de que en la introspección el sujeto se autoobserva y que en este autoexamen se capta el hecho psicológico, única forma en que para los introspeccionistas, Brentano, Lips, Dilthey, Nabokov, William James, Bergson, es accesible lo psíquico. Para los conductistas que se ubican en el extremo opuesto, por ejemplo Watson, este método no es científico porque no permite la objetividad y es solo la observación de las modificaciones externas como se hace posible la aplicación del método científico en psicología. Esta posición de Watson puede, por otra parte, como lo plantea Tilkin, ser entendida como una posición exclusivamente metodológica o como una afirmación ontológica. En este último caso, no solo se dice que lo único que puede ser estudiado científicamente son las manifestaciones externas, sino que además se afirma que son las únicas que existen. Creemos, como Guillerme, que en la introspección hay que distinguir dos cosas distintas. Una de ellas es cuando llamamos introspección, por ejemplo, a un juicio que un sujeto emite sobre sí mismo o cuando comunica lo que siente o piensa, y otra es cuando el sujeto estudia por sí mismo sus propias funciones mentales. En el primer caso se trata de datos y en el segundo se trata de un método con el cual se estudian dichos datos. Lo que tenemos que agregar es que dichos datos pueden ser estudiados de manera distinta. De estos nos hemos ocupado ya en el capítulo 5. El método de la asociación libre y la sesión psicoanalítica como totalidad son los que nos dan mejor perspectiva para resolver este problema. Allí, en un momento dado, recogemos la totalidad de la conducta y damos el mismo valor a todas las áreas. La conducta como totalidad es el emergente del campo configurado en ese momento. Los datos de la actividad en el área mental pueden estar en concordancia o contraposición con los datos de la actividad corporal y de la conducta en el mundo externo. Aún en contradicción, no descartamos ninguno, ni nuestro propósito se orienta a descubrir qué es lo genuino o lo natural, porque nunca se puede cualquier manifestación dejar de ser genuina o verdadera. Cuando comprendemos e interpretamos la conducta, esta interpretación modifica el campo y la nueva conducta emergente es el resultado de un nuevo campo estructurado con nuestra intervención. A su vez, el nuevo emergente nos ratifica o rectifica la interpretación dada. Esta posición que sustentamos implica que todas las manifestaciones del ser humano son manifestaciones en el nivel psicológico de integración o que lo externo no es la manifestación de lo interno y que además esto último no es un suceder con vida propia, sino un fenómeno que está ligado a otras áreas, a lo externo y al campo total. De esta manera, la oposición entre introspección y observación exterior deriva del procedimiento metafísico de separar los sucesos entre sí y de la situación y de tratar cada uno de ellos con una independencia de los demás. Otra fuente de esta metodología metafísica es el dualismo cuerpo-alma y la sustancialización del fenómeno psicológico. La sola observación exterior o la sola introspección no dan más que fragmentos desvinculados del campo del cual los fenómenos son un emergente. La asociación libre permite superar este falso dualismo y la sesión psicoanalítica permite el trabajo y la investigación psicológica en verdaderas condiciones experimentales.
El método científico no depende de que el fenómeno sea exterior o interior, sino de la situación que se estructura como una condición científica. En este sentido, las condiciones experimentales de la sesión psicoanalítica fueron distorsionadas con el mentalismo al reducir todos los fenómenos exteriores a previos contenidos interiores mentales, como ya lo hemos tenido la oportunidad de exponer también en otro capítulo. 9. Método experimental y método clínico. Toda la psicología contemporánea puede ser considerada en función de dos métodos fundamentales de la misma, el método experimental y el método clínico. En el método experimental, la observación se realiza en condiciones artificiales en las cuales el investigador produce y reproduce a voluntad el fenómeno que desea observar, controlando los factores que intervienen en el mismo y tratando de reducir las variables al mínimo posible. Aquí hay que hacer ahora una diferencia entre psicología experimental y psicología experimentalista. La primera es la que utiliza el método experimental, mientras que la segunda utiliza los datos del método experimental. En el método clínico se procede a un estudio detallado y profundo, basado en la observación directa y en la anamnesis con un enfoque global y unitario. El método clínico tiene siempre los objetivos prácticos y se caracteriza, además, por un contacto directo y personal del investigador con la persona estudiada, contacto que se puede extender a los miembros principales de su medio. Psicología clínica y psicología experimental no señalan campos, laboratorio, clínica, hospital, fábrica, sino métodos, que no son excluyentes, aunque con frecuencia se los plantea como tales. El psicólogo experimental se apoya en la tradición y prestigio de su método y se considera que el psicólogo clínico no hace ciencia, que es un práctico que solo utiliza o aplica la ciencia. El psicólogo clínico, a su vez, subraya y critica la distancia del psicólogo experimental con los seres humanos y con la vida real, reduciéndolos a una situación artificial inexistente. Esta oposición no solo es absurda, sino nociva para la psicología. Hay psicólogos clínicos que realizan una tarea de investigación científica y los hay que no, tanto como existen médicos que investigan en su tarea y otros que no. Por otro lado, el psicólogo experimental es como el fisiólogo en relación con la medicina. No tiene por qué ser médico, pero tampoco debe creer que su tarea se hace al margen de la clínica y que solo la realiza una tarea científica. Esta diferencia entre fisiólogo y médico es la que puede darse en el psicólogo experimental y psicólogo clínico, aunque no exista todavía una terminología diferente para designar a uno y a otro. Sin embargo, la psicología clínica no ha obtenido todavía de la psicología experimental beneficios similares a lo que la medicina obtuvo de la fisiología. Más bien ocurre lo contrario, y es que la psicología experimental, la que se nutre de los problemas y observaciones realizadas en la psicología clínica, o procede a verificar los datos de la misma. Los resultados de la psicología experimental tienen que ser valorados con el criterio de la psicología clínica y hay una actitud clínica que se debe observar incluso en la tarea experimental, detectando hechos significativos de la totalidad del fenómeno que se está estudiando. La distancia se acorta no solamente en un sentido, sino también en el inverso. El método clínico puede acercarse a las exigencias de una investigación en condiciones experimentales. Cuando lo importante es el método clínico, no es la anamnesis, sino la observación y el estudio directo de la situación, o sea, la relación interpersonal, y de las reacciones y valoración de todos los factores que intervienen en cada momento de la entrevista. El método clínico se aproxima al método experimental. Esto ocurre mucho más en una de las técnicas del método clínico, la de la asociación libre del método psicoanalítico, hecho del cual no nos podemos referir más detalladamente en este lugar. La psicología clínica es siempre el campo y el método más directo y apropiado de acceso a la conducta de los seres humanos y a su personalidad. Hasta ahora la psicología experimental es la tributaria. Cuando la psicología experimental se libera de la actitud clínica y del método clínico, ocurre que el psicólogo deja de estudiar seres humanos para estudiar la técnica que emplean. Esto es muy frecuente, especialmente con los psicoterapeutas o los psicotécnicos, que terminan estudiando el test y para ello se sirven de seres humanos, en lugar de servirse del test para estudiar a los seres humanos. Tienen indudablemente derecho a hacerlo, pero no a pensar que eso es hacer ciencia en psicología, por el solo hecho de que además utilizan la estadística y las matemáticas. No se puede llegar a una ciencia del hombre sin el hombre estudiado y sin el hombre que estudia. 10. Síntesis. Por ciencia entendemos el conjunto del saber científico, tanto como la indagación sistemática que conduce al saber científico, por separado y en relaciones muy discutibles. Se incluye la técnica, que es el conjunto de procedimientos con los cuales se logra y se aplica
ese conocimiento científico. Los métodos científicos se cuentan, como hemos visto, como muy numerosos, pero para orientarnos en ellos los dividiremos en 3 tipos. Uno de estos está constituido por el método que define cierta manipulación de los hechos o el empleo de determinadas técnicas instrumentales, y de esta manera se incluyen aquí, por ejemplo, el método experimental, clínico, estadístico, diferencial, factorial, etc. Un segundo tipo de método está dado por el aislar momentos del proceso total de conocimiento. De esta forma se incluyen los llamados métodos racional, irracional, intuitivo, comprensivo, explicativo, empírico, etc. Ya nos hemos referido a ello sacando la conclusión de que no se va a hablar en este sentido de métodos científicos. Y una tercera clasificación es la que utiliza o se basa en los distintos esquemas referenciales que se emplean en la investigación y la sistematización teórica. A ello nos hemos referido más específicamente en el capítulo de los encuadres. Así se habla de un método genético, histórico, evolutivo, etc., cuando lo que rigurosamente corresponde es hablar de encuadres. Para una mejor discriminación, solo en el primer caso conviene hablar de métodos, en el segundo de procesos o momentos de conocimientos y en el tercero de encuadres.